SER Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Vamos a por el Abierto de este viernes. Hoy es 24 de octubre y compartimos nuestra mesa de análisis con Antón Losada. Antón, buen día. Buenos días. Con Estefanía Molina. Hola, Estefanía. Muy buenos días, buen día. Y con Víctor Lapuente. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días, José Luis. Oye, además creo que en Madrid, ¿no? Sí, en Madrid. aquí estamos. Justo un día que yo no estoy, va Víctor Lapuente y va a Madrid. Bueno, con vosotros vamos a ir comentando la actualidad, que tiene muchos asuntos. Una agenda política también que se fue complicando. Bueno, se fue entreteniendo la cosa ayer a última hora con esta consulta que anunció Junts, que pilló a Pedro Sánchez en la comparecencia en Bruselas, y también con las novedades que vamos conociendo a partir del escándalo de los cribados, un asunto que les contó la SER desde primera hora y del que no queremos perder la pista en la medida en que, sobre todo, lo que más importa de aquí es la solución para esas 2.000 pacientes que no fueron informadas de que había sospechas en sus pruebas en los cribados del cáncer de mama. Mercedes Díaz, Sevilla, ¿qué tal? Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. Decía que hubo novedades ayer a última hora, entre ellas las que tú contaste anoche ya en Hora 25, porque esto lo supimos a lo largo del día, Mercedes, que la Fiscalía iba a agrupar todas las denuncias y a ponerse sobre el caso. Pero es que además la última novedad es que aquella denuncia a la que el consejero Antonio Sanz, el consejero de Salud de la Junta, se refirió como infundios, aquella denuncia de Amama que decía que había pruebas que ellas no localizaban, que desaparecían, eso, Mercedes, también lo va a investigar la Fiscalía. Sí, eso lo va a investigar la Fiscalía de Sevilla. Abre diligencias sobre esos supuestos cambios en las imágenes y en los informes que ven las pacientes en ClíSalud de sus mamografías después de recibir esa denuncia de Amama en la que hablaba de los supuestos delitos de obstrucción a la justicia, de encubrimiento o de delito contra la seguridad de la información sanitaria. La asociación Amama pide en esa denuncia el volcado de los servidores del SAS, donde pueden estar todos los historiales clínicos de las pacientes, y ofrece a un sanitario del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla como testigo protegido. Esta persona le ha contado a la asociación que se están borrando datos del programa Diraya, que es el programa que se usa en el SAS y es el soporte informático donde aparece la historia clínica electrónica de los ciudadanos. La Consejería de Salud, en un comunicado, ha explicado que cualquier estudio radiológico queda siempre grabado en el sistema, que no se puede borrar nunca, que lo que sí puede ocurrir es que aparezcan las imágenes originales y las imágenes generadas durante todo el proceso de estudio. De ahí que puedan aparecer dos imágenes de la misma proyección, una señalada y la otra que no esté señalada. Eso es lo que dice la Junta, cómo responde el Servicio Andaluz de Salud para dar su explicación respecto a estas denuncias de modificaciones. Ocurre que, precisamente, Mercedes, tú misma ayer nos contabas el caso de Manuela, es una vecina de Aznalcóllar en Sevilla, y que es otro testimonio que describe cómo ella, por lo menos en su caso, se aprecia una modificación en ese diagnóstico. Ella se llama Manuela Delgado, vive en la localidad sevillana de Aznalcóllar. Ella entró en ClíSalud la semana pasada y la semana pasada la lesión que tenía en su mama izquierda estaba marcada en rojo con un círculo y con una cruz. Ahora ya no lo está. Antes, en su informe médico, se leía que tenía un nódulo posiblemente benigno, categoría 3, y que necesitaba una nueva prueba, una ecografía. Ahora no aparece la firma de ningún médico en ese informe, no se hace referencia a ningún nódulo y simplemente se recomienda ampliar el estudio en el hospital y se le dice que va a ser citada en la unidad de radiodiagnóstico. Vamos a escuchar a Paqui, es la hermana de Manuela, vive con ella, y también a la afectada, que no tuvo la picardía de hacer una captura de pantalla la semana pasada porque nunca pensó que nadie fuera a cambiar lo que ya había visto. No, ya no pone la información que tiene, lo que tiene. Ya solo pone que tiene que ir a revisión, punto. Ahí está la mamografía, sin nada que le señale que tiene nada, a no ser que un médico lo viera y pensara que tiene algo, pero ahí hay 4 mamografías, ni pone facultativo, ni siquiera pone que tiene un nódulo, ni bueno ni malo, nada. El diagnóstico también se ha desaparecido. Es que no pensé nunca en la vida que alguien podría hacer eso, borrar nada y además que se lo permitiera.
Pues nada, que el SAR reitera que las pruebas diagnósticas están siempre conservadas en la historia clínica de cualquier paciente y que está garantizada su trazabilidad. Las explicaciones se las tendrá que dar la Consejería de Salud también a la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha agrupado todas esas denuncias que presentaron el defensor del paciente, los casos particulares de afectadas y la denuncia de Adelante y la denuncia de Izquierda Unida. Todo eso lo investiga un fiscal de Granada. Gracias, Mercedes. Buenos días. Dejadme saludar a esta hora de la mañana a Anabel. Anabel, buenos días. Hola, buenos días. Déjame preguntarle primero cómo está. ¿Usted cómo se encuentra? Pues ahora mismo me encuentro bien, un poco dolorida. Hace una semana que me han operado y nada, un poco dolorida, pero bien. Ya un poco más tranquila de que no tengo ya el cáncer dentro del cuerpo. Déjeme explicar cuál es su historia. Usted fue a hacerse un cribado en 2023, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó a partir de ahí, Anabel? Pues me llamaron por teléfono en noviembre del 2023 para una mamografía de los 50 años y me citaron en una unidad móvil. Entonces, cuando terminamos de hacer la prueba, me dijeron que nada, que si en 15, 20 días no recibía ninguna carta ni ninguna llamada, pues que estaba todo bien. Pues yo he estado muy tranquila durante un año, hasta que un día recibí otra llamada de teléfono para citarme para otra mamografía y una ecografía. Lo de la mamografía pensé, mi mamografía rutinaria, pero lo de la ecografía no entendía. Pues nada, yo fui sola pensando que era rutinario. Permítame, Anabel, ¿con cuánta diferencia de tiempo? Es decir, usted se hace ese cribado en noviembre del 23 y cuando la vuelven a llamar para que se haga esa mamografía y ecografía, ¿cuánto tiempo ha pasado? No, noviembre del 24, un año. Un año. Vale, la llaman. Un año. Se hace usted una primera prueba 2023, un cribado, en una unidad móvil. Le dicen, si hay algo raro, la llamaremos. Como no la llaman, usted hace vida normal durante un año. ¿Qué ocurre ese año después, en noviembre del 24? Pues que me vuelven a citar y me dicen que era para una mamografía y una ecografía. Entonces, cuando yo llego allí, pues nada, me realizan la mamografía en el pecho derecho y yo por inercia me voy a poner en posición como para el pecho izquierdo y me dicen, no, solo el derecho. Digo, uy, ¿y el izquierdo qué hacemos? ¿Que lo dejamos solo? Dice, no, es que esto es para la prueba. Digo, ¿qué prueba? Para la prueba de la mamografía. Digo, ¿pero qué, de qué mamografía? Dice, de la última mamografía. Digo, eso no puede ser, si eso hace un año. La mujer se quedó helada, que con la cara ya del personal ya vi yo que ahí había algo. Pues nada más, terminamos la mamografía, me pasan con el radiólogo para la ecografía. Igualmente, el radiólogo se quedó con la cara que yo dije, ¿qué está pasando? Cuénteme usted. Nada, no se preocupe, todavía estamos a tiempo. Digo, ¿pero esto qué? ¿A tiempo de qué? Digo, es que parece esto una película de miedo. Total, yo ya me dijeron que ahí había algo malo y yo ya sabía que... Pues nada, me dijo que por rutina que me iban a hacer una biopsia. Y entonces yo ya realmente ya me caí a cuadro y ya me puse muy nerviosa porque ya me puse a investigar yo y resulta que mi mamografía del año 23 la vieron a los pocos días 2 radiólogos. Cuando el primero puso revisión anual y el segundo puso que necesitaba una mamografía y una ecografía para descartar lo que estaba viendo en esa mamografía. Y a mí nadie me llamó. De hecho, al día de hoy nadie me ha vuelto a llamar para decirme cómo estás o esto era de esto y explicarme qué es lo que está pasando. Nadie. Eso sí, muchísimas gracias a los médicos, sobre todo a este radiólogo que conmigo me dio la mano y todavía no me ha soltado, a todos los profesionales, a todos, a Mercedes de la cadena SER por darnos voz, que es mi ángel de la guarda, no tendré vida para agradecerle, y a todos vosotros en general que nos estáis ayudando a dar voz a un problema tan grave como el que tenemos encima. Por tanto, Anabel, usted va a esa prueba al cribado en 2023, el diagnóstico ya es sospechoso, al menos a juicio de un radiólogo. Usted, luego se supo que era un cáncer, tiene ese cáncer, pero durante un año hace una vida normal, porque a pesar de que hubiera una prueba que ya lo hubiera detectado, al menos la sospecha, a usted nadie le dice nada. Nada. Un año viviendo con un cáncer de mama sin saberlo.
¿Cómo averiguó usted que había esas 2 pruebas? ¿Pudo acceder? No sé si usted ha podido acceder y ha podido comprobar a través de ClickSalud, de la aplicación o de Internet, la evolución de sus pruebas diagnósticas. Yo no tengo ClickSalud. Yo lo que sí llevo muchísimo tiempo averiguando esto, porque yo llevo desde enero, porque a mí no me deja vivir esto. Yo digo que yo estoy muerta en vida. Yo sigo adelante porque tengo familia y tengo una gente alrededor que no me la merezco, pero yo llevo detrás, con un abogado de Amama, yo llevo desde enero detrás de esto. Y yo he investigado y he buscado y a mí, ellos directamente, yo solicité todo lo que hubiera mío en el hospital desde que nací, hasta lo último de anatomía patológica. Y es un desastre, es un desastre. Yo tengo pruebas hechas de años que de esto no voy a hablar, pero que no os podéis ni imaginar. Y yo no tengo, no me han, no han analizado pruebas que dicen que el 95% eso es una prueba de que hay un cáncer de mama. Anabel, esto no tiene sentido. En una Dígame. prueba posterior creo que se le detecta a usted un tumor en la otra mama, en el otro pecho. Sí, ¿Qué es lo que ocurrió ahí? este radiólogo tiene por costumbre, gracias a Dios, porque es una persona muy empática con las mujeres y hombres, entonces él va al problema del pecho donde está el problema, pero él también revisa el otro pecho. Entonces, cuando me hizo la biopsia del derecho, ya nos pusimos para solucionar el cáncer de mama. En una de las últimas pruebas que me hicieron, que fue una mamografía con contraste, él ya ahí revisó las 2. Y en la ecografía también revisó las 2. Y salió que también había otro nódulo benigno en el pecho izquierdo. Yo he estado luchando porque también me quitaran el pecho izquierdo, porque no podría vivir pensando que tenía ahí otro tumor, otro nódulo, aún siendo benigno, que el día de mañana se fuera a lo contrario y yo no podría vivir. Entonces, los médicos, el doctor Sousa, que es el doctor que me ha operado, que también le agradeceré durante toda mi vida, me estuvo explicando el pro y el contra de quitarle la mama. Entonces, lo que han hecho ha sido, me han quitado el bultito, me han limpiado muy bien la mama, pero no me la han quitado porque me han explicado el pro y el contra, y he entendido que no era bien el quitar la mama, pero sí que me han quitado, estoy tranquila porque me han quitado el problema que había en esa mama. ¿Hay en su entorno, usted conoce más casos de gente que esté esperando el resultado de pruebas o que tenga dudas respecto a las pruebas que se hizo? Mira, mi hermana se hizo la mamografía en el año 23 detrás mía, a los 3 días. Y al día de hoy no la ha llamado nadie. Supuestamente la tienen que llamar a primero del mes que viene para la siguiente, la de los 2 años siguientes. Y todavía ni para bien ni para mal la ha llamado nadie. No Claro. ha recibido una carta, no ha recibido una llamada, nada. Lo que establecía el protocolo es que si no llamaban, porque si no llamaban era porque no había sospechas, lo que ahora eso es lo que usted cuestiona, en vista de su propia experiencia. Claro, claro. ¿Quién dice que ahí no hay un problema? Porque yo estoy viviendo con un cáncer de mama durante 1 año y para ello no había ningún problema. Porque no me habían llamado. Y hoy por hoy tengo el pecho derecho que no lo tengo. ¿Ha tenido usted ocasión de hablar en este tiempo con algún responsable de la Junta, algún responsable de gestión o del Servicio Andaluz de Salud? Sí, yo hablé con la consejera, con Rocío. Fui a la consejería con mis compañeras, el abogado y la presidenta de Amama. Y le pregunté que me dijera, que por favor me dijera quién no me llamó, que por qué no me llamaron. Nada, no lo saben. No nos respondió. Anabel, ¿cuánto le queda de recuperación? ¿Qué le han dicho los médicos? Pues de momento yo terminé mi quimioterapia con mi inmunoterapia, pasé a la cirugía y ahora mismo no le puedo contestar a eso porque la revisión la tengo con la oncóloga el día 7 y para el mes que viene a finales con el cirujano. Entonces ahora no sé qué es lo que sigue después de la cirugía. Espero que por favor no haya quimioterapia. Los mejores deseos, Anabel. Un abrazo y muchísimas gracias por contarlo esta mañana en la cadena SER. Muchísimas gracias. Solamente me dan un segundo para decir que por favor,
que por nuestras hijas, nuestras hermanas, por todas las mujeres de España, que todo el mundo vaya el día 26, domingo a las 12 de la mañana a San Telmo, que esto no es política, esto es salud y la vida de mujeres y hombres con problemas de cáncer de mama, que del cáncer no se libra nadie, que nadie sabe cuándo le puede tocar a uno, y hoy es por mí y mañana es por ti, pero que en cuestión de la sanidad pública es de todos, nos afecta a todos con cáncer. Mi hermana ha ido esta mañana, se ha ido al trabajo con un ojo cerrado, porque ha ido a las 7:30 de la mañana al ambulatorio, había una cola de 20 personas por delante. No es justo, no es justo. Estamos hablando de una necesidad de un médico y lleva 20 días pidiendo una cita y no le dan cita porque está la agenda cerrada. Esto tiene que cambiar por el bien de todos. Por supuesto, con el problema del cribado de cáncer de mama, por supuesto, pero en general tiene que cambiar todo en cuestión de sanidad pública, sanidad justa y sanidad buena y en condiciones para todos, con, sin cáncer, pero todo el mundo necesita una sanidad en condiciones. La pagamos y lo merecemos. Por favor, que todo el mundo vaya a la manifestación del día 26, domingo. Hoy por mí, mañana por ti. Anabel, un abrazo fuerte. Muchísimas gracias por darnos voz. Muchas gracias. Gracias. El Abierto. Ser podcast. Quisiera escuchar el análisis de Estefanía, de Víctor y de Antón a partir del testimonio de Anabel y la reflexión que ha dejado, sobre todo al final, en cuanto a la importancia de la sanidad pública, pero porque tengamos todos los elementos sobre la mesa, el contraste que esto supone con la respuesta que dio ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, cuando le preguntaron, ¿se va a ver usted, recibe usted a las víctimas el colectivo de asociaciones de mujeres víctimas del cáncer, a Mama? Y él dijo que las está invitando, pero que ellas no quieren ir. ¿Esto dijo el presidente de la Junta? Yo le abrí las puertas de mi despacho, del despacho de San Telmo, pero han preferido ir a manifestarse frente a San Telmo. Por tanto, es una decisión de ella el no querer dialogar, el no querer hablar, el no querer, digamos, tener una relación fluida con nosotros. ¿De por qué no van? Esta respuesta que dio la presidenta de AMAMA, Ángela Claverol. Porque a lo mejor no tendríamos que exponernos otra vez a ser vilipendiadas. O sea, me estás insultando y quieres que vaya, y ahora con qué cara nos miramos. Me estás llamando calumniadora y yo te tengo que mirar a la cara. En fin, este es el estado de las cosas a partir, Antón, del testimonio de Anabel, que ha explicado su situación, pero sobre todo, a partir de lo que ella ha vivido, ha reivindicado la importancia de la sanidad pública, que es en el fondo lo que está sobre la mesa. Sí, aquí hay dos elementos, ¿no? Uno, la gestión política de la crisis, y el otro aspecto es la gestión sanitaria, de una crisis sanitaria. Empezando por la gestión política de la crisis, bueno, esto es el manual de gestión de crisis del PP de toda la vida. Primero son 3 o 4 casos. La segunda fase son las víctimas que están politizadas y se quejan prácticamente por vicio. El tercer paso es anunciar a toda prisa un plan de choque que lo va a arreglar todo en 24 horas. Y el quinto paso en el que estamos ahora es la opacidad total y absoluta, dar el asunto por terminado y que no sepamos exactamente lo que ha pasado. A día de hoy, no sé si tú tienes esa información, José Luis, yo no la tengo. ¿Cuántas mujeres están afectadas? No lo sabemos. ¿Con cuántas mujeres se ha contactado? No lo sabemos. ¿A qué se debió el fallo del sistema informático? ¿Qué casualidad que falle el sistema informático justo en esas pruebas? Oye, qué cosa más casual. Tampoco lo sabemos. Se han revisado los historiales para ver si alguno ha estado manipulado o no. Dado el volumen de historiales que hay, me parece muy arriesgado por parte del nuevo consejero decir que no se ha tocado ninguno. Oiga, a lo mejor se ha tocado alguno. A lo mejor sin que incluso usted lo supiera. ¿En cuántos hospitales se han producido casos? No lo sabemos. Pero es que no lo sabemos ni tiene pinta de que nos lo vayan a explicar. Porque la actitud por parte de la Junta de Andalucía es que esto ya está terminado. Esto ya está resuelto. Dimitió la consejera y un nuevo consejero que sabe mucho de ventas de entradas de los conciertos de Van Gogh, pero muy poco de sanidad, y esto ya está arreglado. Y ahora que se expliquen las víctimas. Desde hace 24 horas, la Junta de Andalucía no hace otra cosa que exigirle explicaciones a las víctimas. Que por qué presentan la denuncia, que por qué difunden bulos, cuando todos hemos visto que no se podía acceder a esos sistemas, o ahora la última del presidente de la Junta de Andalucía, que
tenía en su agenda cosas mucho más importantes que hacer que quedarse al debate de política sanitaria. Yo les he dicho que no vienen, que se expliquen ellas. Son las víctimas las que tienen que dar explicaciones. No sé si os suena, pero es el recorrido de gestión de crisis del PP de toda la vida. Es un manual de gestión de crisis. Y el otro asunto es la gestión sanitaria. Y se habla muchas veces, bueno, esto es un error, ha sido un error. No, esto ha sido una decisión política. O sea, usted decidió en su momento no contratar a los 65 radiólogos que necesita ahora a toda prisa. Usted decidió en su momento no contratar a los 4.000 médicos que ahora dice usted que necesita. Usted decidió depauperar el sistema público de sanidad. Una semana antes de que estallara este escándalo, que estalló por las víctimas, que fueron las que se tuvieron que movilizar para denunciarlo, el presidente de la Junta de Andalucía anunciaba a bombo y platillo, creo que era su 8ª o su 9ª rebaja fiscal. 8ª o 9ª rebaja fiscal. Y se presentaba como el gran gestor. En el caso que acabamos de oír, este testimonio que a mí me parece muy revelador, está el manual de gestión sanitaria. Había 2 diagnósticos. Uno exigía hacer pruebas ya. Otro demoraba las pruebas a 1 año. ¿Cuál se eligió? El más barato. El más barato. El que permitía hacer menos pruebas y ahorrar. Ese fue el que se eligió. Ese es el manual de gestión sanitaria del Partido Popular. Estefanía. Sí, yo coincido con Antón que se aprecia un patrón, sobre todo en el PP, cuando hay situaciones de estas de crisis, de fallos, sobre todo en la relación con las víctimas. A mí no me parece muy distinto a estos rifirrafes que se están produciendo, con una menor intensidad, pero de los que ya habíamos visto en Madrid, como consecuencia de las muertes en las residencias, a veces las reacciones tan virulentas de la presidenta Ayuso frente a las asociaciones de víctimas. Lo hemos visto en los últimos días, se ha intentado dejar a Mama por una asociación completamente politizada, una asociación de partido prácticamente, ¿no? Una asociación del PSOE, cuando ellos mismos han dicho, pero fotos con partidos, tenemos fotos con todos los partidos, incluso con el PP. Entonces, ya esa voluntad de deslegitimar la causa por la que se están quejando y que estamos viendo todos, no es discutible que ha tenido unas consecuencias terribles para muchas mujeres, denota una gran incapacidad, sobre todo por parte de Moreno Bonilla, cuando él se presentaba como esa alternativa moderada dentro del PP. Había unos varones, pues como Ayuso, más a veces agresivos en las formas, más que van al choque, pero él se presentaba como esta especie de moderado que fue su mayor baza electoral en Andalucía. Tuvo esa capacidad de transversalmente llegar incluso a nichos de voto del Partido Socialista. Y también en unas formas que hay que reconocerle que siempre han sido unas formas pues más exquisitas o más amables. Pero aquí vemos de fondo que lo que hay detrás es, pues bueno, sí, intentar un poco emborronar para restar responsabilidades. Cuando la realidad es que si ahora mismo su número 2, Antonio Sanz, ha tenido que tomar la consejería, es porque podemos sospechar que a lo mejor ningún profesional de la salud ha querido ponerse al frente de lo que parece que es la punta de un iceberg bastante denso y bastante intenso. Y déjame añadir una cosa, porque ahora hacía la distinción, Antón, entre la gestión política y la gestión médica de la crisis médica. Cuando se dice la discusión de esto o el debate sobre esto pone en el foco a los médicos, yo creo que el testimonio de Anabel revela muy bien la profesionalidad de los médicos de la sanidad pública con los recursos de los que disponen para llegar hasta donde no le dan las manos para poder dar respuestas a aquellos fallos que se hubieran podido producir fruto de la gestión, para que tengamos clara, que yo creo que todo el mundo tiene clara, también los dirigentes políticos, los distintos grados de análisis que hay en esto. Este 24 de octubre que compartimos con Antón Losada, con Estefanía Molina y con Víctor Lapuente, a quien voy a dar la palabra porque todavía no hemos podido escuchar su análisis de los asuntos que estábamos comentando antes de las noticias de las 9, Víctor, y especialmente a partir de la reflexión y la reivindicación de la sanidad pública que ha hecho Anabel aquí en esta antena. Eso es muy importante, y lo que comentabas antes también del corte, ¿no, José Luis? La tensión en la que trabajan los profesionales de la salud en España, los médicos, los gestores de hospitales, es máxima. Los servicios sanitarios son cada vez más numerosos. Tenemos cribados de cáncer de mama de los 50 a los 65 años. En otros países no los tienen. Incluso en España se está ampliando los 45 hasta los 75. Tenemos más servicios, son cada vez más caros porque los profesionales sanitarios, pues los servicios cada vez cuestan más en la sociedad, y las necesidades sanitarias claramente han subido más que los recursos. Tenemos un problema de sostenibilidad del sistema. De hecho, estoy precisamente en Madrid para participar en el Ministerio de Sanidad esta mañana en una jornada sobre sostenibilidad del sistema
sistema sanitario, y es que los expertos llevan lustros advirtiendo sobre los problemas que tenemos en España, pero no se les hacen caso porque los expertos tienen esa manía de hacer propuestas que suenan muy de derechas y muy de izquierdas. En el caso de muy de izquierdas es que, y esto no gusta a la derecha política en este país, es que necesitamos más recursos, hay que meter más dinero, no podemos estar recortando como se ha estado haciendo en algunas comunidades autónomas, o no se ha invertido lo suficiente como en algunas comunidades autónomas del Partido Popular. Y por el otro lado, y esto no le gusta a la izquierda, hay que hacer reformas en la manera en la que se asignan los recursos, pues redimensionar los hospitales, quiere decir en ocasiones a lo mejor cerrar algunos centros hospitalarios, concentrarlos, las especialidades en hospitales más grandes, y incrementar, no reducir, subrayo, incrementar la colaboración con las entidades del sector privado, con los quirones de turno, que quirón es sinónimo para la izquierda de un anatema, pues bueno, no voy a entrar en específicamente en la empresa Quirón, pero sí que necesitamos más colaboración con entidades privadas que puedan proveer los servicios sanitarios. Esto no gusta a la izquierda y hay cosas que no gustan a la derecha, pero creo que si no nos ponemos de acuerdo y establecemos un pacto para las dos cosas, para reformar la administración de la sanidad en nuestro país y al mismo tiempo incrementar los recursos, no va a ser sostenible. Una pequeña acotación a lo que decía Antón, con el que estoy de acuerdo. Es verdad que el Partido Popular no ha resucitado el sistema sanitario en Andalucía, pero creo que el problema es anterior. A principios de este siglo, la percepción de la calidad de la sanidad en todas las comunidades autónomas en España estaba por debajo de la media de las regiones europeas, como mínimo encuestadas. Y durante estos años, la mayoría de comunidades autónomas en España han superado la media europea. La andaluza no, y eso también implica al Partido Socialista, es decir, ni unos ni otros han hecho el trabajo. Estefanía, que te interrumpí, luego Antón. Estefanía. Sí, retomando lo que decía Víctor, yo creo que es un debate muy importante. Nos enfrentamos a sociedades cada vez más envejecidas, con muchas más necesidades sanitarias, es evidente. Y yo estoy de acuerdo que hay un poco que desdiabolizar esa idea de, sí, el sistema público tiene que ser fuerte, pero a lo mejor necesita otras patas de apoyo, que puede ser colaboraciones privadas puntuales. De hecho, el año pasado España estaba en récord de recaudación. Esto es muy importante. Como consecuencia de la inflación, el gobierno recaudó muchísimo más. Entonces, la percepción ciudadana a lo mejor sí es esa de, entre comillas, se pagan más impuestos o, por ejemplo, hay más cotizaciones sociales, pero a la vez, para que la credibilidad del estado del bienestar sea total, tienen que funcionar bien los servicios, pero también la gente tiene que sentir que los impuestos se revierten hacia esos servicios. Lo estamos viendo las generaciones más jóvenes. Están descolgadas de la idea de un poco de pagar impuestos. Había unos datos que sacó recientemente el Ministerio de Hacienda, donde se veía claro que hoy en día la gente joven, pongamos hasta los 30 años, como un 40% pensaba que para qué sirve pagar impuestos. Y no sé exactamente para qué sirve pagar impuestos. Que esa cifra, hasta los 30 años, yo estuve mirando, en el año 93, era como de un 20%. Por tanto, la gente joven que sube, tal vez porque no han sido hacedores del estado del bienestar, como a diferencia de nuestros padres, ¿no?, que vivieron la transición, etcétera, son más críticos o tienen más capacidad de fiscalizar si algo no funciona. No piensan a lo mejor tanto que había antes cuando no teníamos todas estas prestaciones del desarrollo del estado del bienestar. Pero eso es muy importante, la percepción de lo que se aporta vuelve. Y ahí es evidente que estamos en récord de recaudación, pero luego las comunidades autónomas tienen sus prioridades. Entonces, es un poco lo que señalaba Anabel. Una cosa es la política y otra cosa es la gestión. Obviamente van de la mano, pero no todos son discursos. También tenemos que empezar a ser más conscientes de cuáles son las prioridades de los partidos y de los gobiernos que uno vota. Y en ese sentido, ya cierro, esto es un tema que ya la Fiscalía está estudiando, lo que ha pasado en Andalucía, y me parece muy importante. Así como con el tema de la DANA, la política no solo es subirse a un púlpito y soltar un discurso. La política también es cómo se gestionan las cosas. Y cómo se gestionan las cosas, la gente tiene que saber, por su tranquilidad, que a veces puede haber responsabilidades penales o del tipo que sea, pero se pueden buscar. Y yo apoyo la idea de que los médicos en este país hacen un esfuerzo espectacular. Y que el médico, yo soy mujer, cuando tú haces tu revisión, lo da todo. Luego, aquí, falta de comunicación, sistemas informáticos, datos que han caído. Entonces, esto no lo ha hecho el médico. Antón. Bueno, yo no voy a negar la importancia del debate sobre el modelo sanitario, pero
siempre que el PP tiene una crisis, no sé cómo nos arreglamos, pero acabamos hablando del modelo. Y a mí me gustaría volver a la crisis del PP. Porque esto, aquí, más allá del debate que podamos tener sobre la gestión de modelo sanitario, algunas cosas que ha dicho Víctor estoy de acuerdo, en la mayoría no demasiado. En las fórmulas de colaboración público-privado, el modelo Alcira, supongo que no te estarás refiriendo a eso, que ya llevamos 2 rescates, o la fórmula de las fundaciones sanitarias. Una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar los que llegamos al gobierno bipartito de la Xunta de Galicia fue habilitar un crédito extraordinario de 800 millones de euros para rescatar 12 fundaciones sanitarias. Pero ese es un debate que hay que hacer y está muy bien, sin duda. Por ejemplo, podríamos plantearnos qué fue de todas las promesas que hicimos durante la pandemia. Que decíamos que realmente nos habíamos dado cuenta de la importancia de tener una gran sanidad pública, de tener unos buenos servicios públicos. ¿Qué pasó? Muchos responsables políticos descubrieron que, oye, el sistema sanitario español es tan bueno que lo aguanta todo. Aguanta lo que le echen, sin necesidad de reforzarlo. Aguanta todo. Entonces, si pasamos una pandemia, ¿para qué necesidad tenemos de reforzar? Pero a mí me gustaría volver a la crisis política, porque hablamos de lo que está pasando en Andalucía como si ya hubiera terminado. Y es que acaba de empezar. O sea, todos los testimonios que estamos recibiendo nos dicen que seguimos sin saber qué es lo que ha pasado. Y a mí me parece fundamental, antes de entrar en el debate del modelo, oiga, que alguien nos aclare qué ha pasado. Yo vuelvo a hacer 2 preguntas básicas. La primera, ¿cuántas mujeres se han visto afectadas? ¿Alguien lo sabe? Porque me parece un dato fundamental. Desde la Junta de Andalucía nos repiten constantemente que solo ha afectado, en la mayoría de los casos, a un hospital en Sevilla. Pero tenemos decenas de testimonios de afectadas que nos dicen que no, que los casos se han producido en toda la red sanitaria. Hombre, me parece un segundo dato que es fundamental que se aclare. Pues se nos anunció un plan de choque, pero oye, ¿qué sabemos del plan de choque? ¿A cuántos radiólogos se ha contratado? ¿Cómo está? ¿Cómo va lo de las citas? Porque la mayoría de los testimonios que estamos escuchando es mujeres que dicen que o no se han puesto en contacto con ellos o no se lo han aclarado. ¿Qué cambios se han introducido en el sistema? Porque en este caso estamos hablando de una crisis específica que se intenta cerrar políticamente con opacidad y propaganda. Porque eso es lo que nos está ofertando la Junta de Andalucía. Opacidad, el misterioso fallo informático, no tenemos cifras, no tenemos datos, no sabemos cuál ha sido el alcance real de esta situación. Lo poco que sabemos, lo sabemos por las víctimas, lo sabemos por las mujeres, que son las que están llevando el peso de aclarar esto y de sacar esto a la agenda pública después de haber soportado todo tipo de críticas. Seguimos sin tener una información que a mí me parece opacidad, propaganda y, eso sí, fundamental, que se expliquen las víctimas. Son varios debates que se van cruzando a la vez y está bien aclararlo. Efectivamente, sí, se puede hablar del modelo sanitario, de esa colaboración, sí o no. Eso implica copagos, que no implica, pero eso es un debate más de fondo. Lo que aquí tenemos es algo que en principio funcionaba y que ha dejado de funcionar. Voy, Víctor. Pero es que antes, como está en la línea política, la decisión que han tomado las comunidades del Partido Popular, y ahora ya sabemos porque lo ha explicitado, arropados por la dirección del partido, es decir, el propio Alberto Núñez Feijóo, ha verbalizado su apoyo a las comunidades del PP en la decisión de no enviar los datos sobre sus propios sistemas de cada comunidad al Ministerio de Sanidad, que los pide para saber si el caso de Andalucía puede estarse dando en otras comunidades. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Sastre. Y eso es lo que va a ocurrir hoy, lo que se va a debatir hoy en un muy tenso, parece que se presenta así, nos decías ya a las 8, Consejo Interterritorial de Salud. Sí, en hora y media Mónica García y las comunidades autónomas se verán las caras en Zaragoza, en ese ambiente de tirantez, ¿no?, y confrontación política de las del PP, que se niegan a enviar los datos de los cribados de mama, colon y cérvix, como les pidió la ministra de Sanidad. En las últimas horas, Castilla y León se ha descolgado. El portavoz del gobierno de Mañueco dice que mandarán los resultados de los programas. Yo doy información por la Junta de Castilla y León, no por el resto de los gobiernos autonómicos, y sí que enviaremos la documentación y la enviaremos en los términos que ha acordado el Ministerio con las comunidades autónomas en la ponencia de cribados. Pero Sastre se desmarca a medias y con matices, ¿no?, podríamos decir. ¿Por qué? ¿Qué dice la ponencia de cribados, que me la ha tenido que leer? Pues que el Ministerio tiene que desarrollar un sistema informático para volcar los datos y que las comunidades autónomas remitirán cada año la información no a la ministra, sino a la ponencia, que es un organismo técnico, ¿no?, que depende de la Comisión de Salud Pública. Castilla y León también envió a Sanidad una carta a la ministra de Sanidad, a la que ha tenido acceso la cadena SER,
que sí es verdad, es mucho más suave que la de Madrid o la de Valencia, y en la que muestra su disposición a compartir información, pero se queja de que el Ministerio no ha hecho todavía el sistema informático, y este es el argumento que utiliza Feijóo para apoyar la insumisión de sus comunidades. Todo parece indicar que tiene que ver mucho más con algún interés político que con un interés sanitario. Y mezclar la sanidad con la política partidista es lo más irresponsable que se puede hacer desde un ministerio que se llama de Sanidad. Y esta actitud tiene escandalizado al presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ramón Reyes. Nos parece impresentable que haya unas comunidades autónomas que no quieran dar datos. No lo podemos entender, porque los datos no son de las comunidades autónomas, son de los pacientes. Fuentes de sanidad señalan que lo de la plataforma informática es una excusa porque las comunidades podrían enviar los datos en un Excel, y lo cierto es que alguna comunidad del PP reconoce en privado a la cadena SER que no entiende muy bien esta polémica estrategia del PP, porque en su caso, por ejemplo, los datos de los cribados son buenos. Así que veremos si en esta reunión del Consejo Interterritorial de Zaragoza, Sanidad y Comunidades Autónomas llegan a algún punto de encuentro. Ya veremos. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Creo que vayamos cambiando de asunto y que abordemos la crisis política, no sé si ese es el nombre, entre Junts y el gobierno, pero antes, como sé, mañanas, chico. Lo sé, pero como sé que Antón ha hecho una referencia a Víctor, y sé que Víctor, aunque no le vea, está queriendo responder. Atención, analistas, es para cerrar el debate, no para abrirlo. Venga, Víctor. Pues de hecho es para darle la razón a Antón, porque yo creo que efectivamente que el tema de hoy es la gestión política del Partido Popular. No estoy acostumbrado a esto. Sí, el tema de hoy efectivamente es la gestión política del Partido Popular, ¿no? En Andalucía, en todas las comunidades autónomas, y ahora con la con esa reticencia que tienen a facilitar los datos, me parece que es una respuesta nefasta, por desleal hacia los españoles, en particular hacia los más vulnerables, los pacientes con cáncer, y esto viniendo de un partido supuestamente patriota, yo creo que es muy malo, y además es cortoplacista porque no va a ir a ningún lado. Los datos los acabaremos sabiendo. Creo que esta respuesta a la crisis del Partido Popular ha habido la primera pata de una respuesta, que es acción, y ha habido un plan de acción rápido, y se cesó o se hizo dimitir a la consejera, y se ha puesto en marcha pues un plan de choque de 12 millones de euros. No digo que sea suficiente, pero sí que era necesario. Ahora bien, la comunicación, nos quedaríamos cortos si decimos que por parte de la Junta ha habido un desdén hacia los afectados, y yo creo que es absolutamente intolerable. Así que completamente de acuerdo en la crítica al Partido Popular en este tema. Yo, por aportar solo un dato, decía antes Mariola en la crónica que hay comunidades que no entienden la estrategia esta de no mandar los datos. Galicia es un ejemplo, tiene los datos en su web, el Sergas, hasta el año 23, y son unos datos muy buenos. Es un programa muy amplio, muy completo, con muchísimos casos, y el presidente de la Junta ha salido públicamente a decir que no los envía. Es decir, pues si están en la web, presidente. Sí. Gran parte de lo que está ocurriendo y gran parte de esta indignación es precisamente porque hay muchísimas cosas que funcionan muy bien, y que este modelo de sanidad pública y universal es ejemplo en muchísimos países del mundo. Lo que tenemos aquí, efectivamente, y por eso de ahí la razón de esta indignación. Y cuando decía Anabel al final de su testimonio, que me ha parecido muy emocionante, porque es en realidad el clamor porque nosotros tenemos que velar todos por una sanidad pública. Cuando decía esto no es política, en efecto, esto parece, no es política partidista o ideológica, porque está por encima de eso, es política desde el punto de vista de la gestión. Y se enfatiza poco el gran esfuerzo, lo volveremos a decir, que hacen muchísimo más allá de su alcance las y los profesionales de la sanidad pública. Aquí de lo que se trata es de averiguar si en un modelo que funciona hay razones de falta de medios que puedan explicar que haya habido mujeres que tuvieran, como es el caso de Anabel, sospechas en su diagnóstico y no fueran informadas de eso. De eso es de lo que estamos hablando. Y por supuesto de la reacción política, porque la consejera que fue destituida o que dimitió o que presentó su renuncia ante Juanma Moreno fue sustituida por el hombre que es hombre fuerte de Juanma Moreno dentro del gobierno de la Junta, su mano derecha y consejero de presidencia, que salió a decir a mamá que estaba lanzando infundios y que luego comparó lo que había pasado con el problema de colapso para sacar entradas para un concierto.
Pues de eso es de lo que estamos hablando. Xavi Abelló, Barcelona, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y el jefe de Nacional de las Series, Guillermo Lerma. Hola, Guille. Hola de nuevo, Sastre. En fin, pues eso, vamos con lo que no sé si llamar crisis, órdago. Ayer, mientras Pedro Sánchez estaba compareciendo en Bruselas, se enteró de que ya sabía que Junts iba a convocar en Perpiñán el lunes a la dirección del partido, pero de lo que se enteró Xavi es de que además piensan arropar la decisión que tome Junts con una consulta a la militancia. Es decir, para que lo tengamos claro, no se trata de que Junts pregunta a sus militantes, ¿quieren ustedes seguir con el PSOE o quieren que se acabe aquí nuestro apoyo? Sino que Junts tomara la decisión y luego le diera a los militantes, ¿están ustedes de acuerdo conmigo? Es un poco esto, ¿no? Sí, exacto. La dirección de Junts quiere dejar claro que si apuestan por la ruptura no habrá marcha atrás en la decisión, ya que harán pues que la militancia ratifique esa decisión en una consulta que, como decías, no será abierta, como por ejemplo hizo el partido para romper con Pere Aragonés en su momento, sino para validar una decisión previamente ya tomada por Carles Puigdemont. Lo que de momento Junts no quiere adelantar son los términos en los que llevará a cabo el distanciamiento que Puigdemont quiere escenificar el próximo lunes. Y esto plantea uno de los principales interrogantes a partir de ahora: ¿qué hará a la práctica Junts que suponga un cambio realmente sustancial respecto a lo que ha estado haciendo hasta ahora en los últimos meses, ya que, ya sabemos, ni ha votado presupuestos ni tampoco ha aprobado aquellas medidas del gobierno con las que no coincidía? Y es aquí cuando las especulaciones sobre una moción de censura entran en juego. El partido siempre ha sido bastante claro con que no sumaría apoyos para que Feijóo y Vox se pusieran a gobernar, pero en las últimas semanas es cierto que algunas voces de Junts no han querido cerrar la puerta categóricamente, al menos, a una moción instrumental, a elegir un candidato que únicamente se limitara a convocar elecciones, una posibilidad con la que, sin embargo, también mantienen aún cierta distancia. Sea cual sea el camino, Junts ha afrontado desde ya hace mucho tiempo el debate interno sobre la ruptura con el PSOE como un movimiento estratégico, pero también con la tranquilidad, por decirlo de algún modo, de que muy probablemente no supondría la convocatoria inmediata de elecciones. La preocupación por el terreno que le está comiendo la ultraderecha independentista es muy alta en el partido, aunque es verdad que es mucho más esta preocupación por las elecciones municipales que no en unas hipotéticas generales a las que Alianza Catalana ya ha reiterado en varias ocasiones que no se presentaría. Lo de los partidos pueden poner muchísimos adjetivos a todas las cosas que quieran, por supuesto, pero lo de moción instrumental no figura en ninguna. La moción es o no es. Y luego tú puedes decir que es como aquello del sí crítico o el... Bueno, las mociones o son o no son. Y si en este caso tuviera que ser, que sepa todo el mundo, porque la aritmética es la que es, que sería la suma de PP, Vox y Junts. Entonces, ¿está Junts, quizás está esto sobre la mesa el lunes que viene en Perpiñán, ¿está Junts dispuesto a ir a esa moción, también el Partido Popular? Bueno, pues esta es una de las preguntas. La otra, Guille, es que dice el gobierno que viene a ser un poco de que hace lo que puede. Eso es, sí. Ayer escuchábamos la primera reacción de Pedro Sánchez desde Bruselas tras esa reunión del Consejo Europeo, y lo que queda claro es que por ahora el gobierno quiere evitar el choque, no alimentar más la confrontación con Junts. Por eso lo único que dijo el presidente sobre esa consulta interna que anuncia Puigdemont fue que la respeta. En privado, en el Ejecutivo no trasladan especial preocupación por ese órdago del partido independentista. Para muchos socialistas no se puede romper algo que tienen la sensación de que siempre ha estado roto. Recuerdan que los votos de Junts nunca han estado garantizados, ha habido que negociar carpeta a carpeta, ley a ley su apoyo. Lo único que sí que provocaría inquietud es que abiertamente los independentistas se abriesen a apoyar una moción de censura con el PP y Vox, y eso, aseguran, es algo improbable. La Moncloa reitera el mensaje que lleva lanzando desde hace semanas, dice que no es verdad que no esté cumpliendo con los compromisos adquiridos con los independentistas, la amnistía, la delegación de competencias en materia de inmigración, la oficialidad del catalán en Europa, son cuestiones que el PSOE ha defendido y planteado. Lo que ocurre es que no depende de ellos el éxito. Los tribunales, Podemos o el resto de países de la Unión Europea son los que han puesto zancadillas a esos tres temas en concreto. Hay otras cuestiones que sí que dependen de la voluntad de Sánchez, como por ejemplo esa reunión con el expresidente de la Generalitat. Ayer se le preguntó al jefe del Ejecutivo por este asunto y respondía con cierta desgana. Una de las cosas que está en su mano es reunirse con Puigdemont. ¿Pero cuántas veces me habéis preguntado? Si os he respondido no sé cuántas veces. Que os queréis llevar ese titular, que me queréis preguntar y que yo diga tal. Pues, si lo he dicho 1000 veces.
¿Para qué hemos aprobado una ley de amnistía? Para normalizar la situación con los actores políticos. Por supuesto, pues esas reuniones se producirán. ¿Cuándo? Pues cuando toque. Ahora, ya tenéis el corte. Y ese es el corte, Sastre, el que acabamos de escuchar. Sánchez cree que esa reunión no debe producirse hasta que la amnistía se aplique a Carles Puigdemont. Es cierto que el presidente lleva meses diciendo que está abierto a la posibilidad de reunirse, pero sin fijar una fecha concreta. Guille, Xavi, gracias. Hasta luego. Adiós, buenos días. Estefanía, este lunes, más allá de que van a producirse muchísimas declaraciones, ¿va a pasar algo más? Wow, pues fíjate, yo creo que lo que ha montado Junts, Puigdemont, es una especie de trampantojo fruto del pánico. ¿Trampantojo por qué? Porque el lunes decidirán lo que tengan que decidir y las bases ratificarán lo que haya decidido la dirección. Sabemos que las consultas a la militancia a veces son un poco el chocolate del loro, porque con una persona que para su partido es tan carismática como Puigdemont, no sé qué van a decir el lunes, pero digan lo que digan, la militancia, las bases lo van a apoyar. Entonces esto me parece un poco el primer giro. ¿Qué ocurre? Hay mucho de escenificación. Yo creo que ahora mismo hay un pánico muy importante en Junts, por lo que se decía en la crónica, por las municipales. Alianza Catalana es un partido que en muchos municipios de Cataluña ya se espera que se le coma buena parte de la tostada de Junts. Entonces, creo que ahora mismo la base de alcaldes, la base de concejales de Junts está muy preocupada. ¿Qué ocurre? Puigdemont ahora mismo está preso, vamos a llamarlo así, preso del PSOE. Ellos, como su competición era con Esquerra, pensaban, bueno, Esquerra está mucho más entregada que nosotros al PSOE y nosotros jugamos a dejar caer o no dejar caer a Pedro Sánchez. Lo llevamos al límite en las votaciones, etcétera, porque su marco de comparación era Esquerra, que Esquerra es mucho más amigable con el gobierno. Ellos no contaban con que habría un tercer actor que aparecería por ahí, que está fuera de este juego, que es Alianza Catalana, que precisamente les hace el discurso de os habéis vendido al gobierno de España, habéis enterrado el procés, con toda la frustración que todavía el 1 de octubre deja en Cataluña. Si hoy gobierna Salvador Illa, es por mérito del PSC, pero también por abstención del independentismo. La gente se siente frustrada con que los partidos hayan vuelto a la gobernabilidad y de algún modo no reconozcan que han vuelto a la gobernabilidad y siguen diciendo, lo volveremos a hacer, otro 1 de octubre. Sí, pero la gente lo que ve es que hoy son la vieja convergencia de toda la vida, Junts y Esquerra. Entonces, la frustración del independentismo sigue ahí. Y Alianza, por algún motivo, ha logrado, haciendo el mismo discurso de que hará la independencia, tener una credibilidad de algo que los otros dos partidos ya han perdido. Pero para mí se suma todavía un factor muy importante. Enterrado el procés, se ha despertado en Cataluña, como digo yo, una especie de nostalgia pujolista, donde hoy la gente está más preocupada, el votante independentista, porque sus hijos creen que no hablan bien catalán, que porque cuándo habrá otra votación para romper con España. Entonces, hay como esa nostalgia de aquella Cataluña donde los niños, bueno, yo me he criado en esa Cataluña, de la inmersión lingüística, donde las personas que llegaban de otros lugares, pues todos hablaban bien catalán, había una comunidad, una especie de nacionalismo que de algún modo articulaba esa sociedad. Y de hecho, muchas cosas que se le critican a Esquerra y Junts es no haber peleado más por defender la lengua. Y Alianza Catalana es esa reivindicación de que le está pasando mucho a las derechas nacionalistas, de un identitarismo que no ven que ahora mismo esté. A menudo le echan la culpa a las personas migrantes, que es el otro chivo expiatorio, pero muchos independentistas saben que tampoco Esquerra y Junts han hecho ahí bien los deberes. Entonces, digamos que Alianza hoy bebe de esa nostalgia pujolista, de esa Cataluña, de la construcción nacional, pero también de una fuerte frustración con el procés, que tú, mientras estás viendo que tus líderes pactan con España, te están diciendo que no, que ellos siguen en la senda independentista, que esto es para llegar a la independencia. Entonces, para mí que Alianza ha logrado ganarse esa credibilidad, pero más por la pata del catalanismo que por otra pata. Víctor. Pues estoy muy de acuerdo con lo que dice Estefanía. Yo creo que hay mucha escenificación por parte de Junts. Es una escenificación que está en una fase bastante poética, ¿no? Porque ayer hablaban de en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, y esta semana también decían aquello que no hay que hablar del cambio de hora, sino de la hora del cambio, ¿no? Están muy poéticos, pero esta teatralización obedece un poco a lo que decía, yo creo, Estefanía, ¿no? Esto no es un órdago al gobierno, esto es un órdago a Alianza Catalana, ¿no? Hay que llenar espacio mediático como sea en Cataluña. En estos momentos toda la discusión en esa región
inmigración y todo el run soterrado es sobre el ascenso de la Alianza Catalana, ¿no? Y ahora pues que se van a cumplir 2 años, el 9 de noviembre, del pacto con el PSOE, se trata de volver a estar mediáticamente ahí. Junts no puede romper con el Partido Socialista porque ya ha roto. Lo que no ha hecho es abrazar otra alternativa, pero no está en los brazos de Sánchez desde hace ya bastante tiempo. Y romper pues implicaría abrazar a otra, además de romper tienes que abrazar otra alternativa. En este caso, como comentabas, yo no veo un apoyo o un tripartito, una coalición tripartita con Vox, el PP y Junts. Junts aduce que la razón de este supuesto viraje es que no ha conseguido ni las transferencias de inmigración ni la oficialidad del catalán, pero yo creo que nadie en la vida deja un socio comercial en un negocio porque no cumpla sus expectativas. Tú no comparas lo que te da un socio comercial con lo que debería haberte dado, sino con lo que te da otro socio comercial alternativo. Y ese otro socio comercial alternativo, que es el Partido Popular o Vox, desde luego no me parece ninguna alternativa mínimamente atractiva para Junts. Muy gráfica esa expresión del socio comercial. Antón. Bueno, a mí lo que me llama la atención es por qué ahora, ¿no? Porque si repasas la lista de incumplimientos, bueno, lo del catalán está en marcha en Europa y, en fin, salvo que Pedro Sánchez pueda obligar al gobierno alemán a decir que sí, no sé muy bien cuál es la alternativa. Lo de la amnistía, ya el Tribunal Constitucional yo creo que ya ha dejado una orientación muy clara de por dónde van a ir sus futuros fallos, y en el caso de lo de inmigración, hombre, quien tumbó el decreto fue el Partido Popular y Vox, con Podemos. Entonces, ¿cuál es el argumento? No, vamos a facilitar una moción de censura instrumento. No vamos con el PSOE porque no nos da lo de inmigración, y entonces vamos a hacer una moción de censura con el Partido Popular y con Vox, que votaron en contra de la transferencia de inmigración, que es una lógica muy fácil de explicar para cualquier persona que tenga un mínimo de sentido común, ¿no? Entonces yo, sinceramente, creo que la lógica es una lógica interna. Yo creo que en este momento hay mucho ruido en Junts, provocado por el ascenso demoscópico de Alianza Catalana. Hay inquietud, y yo creo que lo que quiere Puigdemont es resolver esa inquietud, calmar esa inquietud interna, escenificar, pero yo creo que es una escenificación más hacia adentro que hacia afuera, hacia los suyos que hacia afuera, que es escenificar la toma de decisiones en un consejo convocado el lunes, donde es probable que haya voces críticas a la continuidad del acuerdo y apuesten por la ruptura. Mantener, yo creo que la opción en este momento de Puigdemont es mantener, digamos, este acuerdo comercial puntual y estratégico, y legitimarlo, que es para lo que se convoca la militancia, para legitimar lo que tú quieres hacer. Entonces me da la sensación de que es una lógica, porque para las elecciones municipales faltan prácticamente 2 años. Entonces me da la sensación de que es una lógica, es una escenificación, efectivamente, pero yo creo que responde más a factores internos, a la situación interna que en este momento vive Junts y al propio despiste de Junts ante lo que le está pasando ante el ascenso de Alianza Catalana. A Junts le está pasando con Alianza Catalana un poco lo que al PP con Vox, que le está creciendo alguien por la derecha y no sabe muy bien cómo gestionarlo, no sabe muy bien cómo bloquear ese crecimiento, ¿no? Entonces es una escenificación hacia afuera, hacia adentro. Muy brevemente, yo coincido con Antón, que tiene que ver con la cantidad de encuestas que han salido dándole una fuerte pujanza a Alianza Catalana, pero yo creo que se suma un factor más. Creo que se ha instalado la impresión en Junts de que si gobernara ahora mismo la derecha en España, a ellos les iría mejor. Que esa es la otra derivada de todo esto. ¿Por qué? Porque Alianza crece por la frustración del procés, pero también por el tema de la inmigración. Y existe esta impresión de que si gobernara la derecha haría cosas pues más anti-inmigración, por decirlo así simplemente, y eso haría que mitigar un poco el auge de Alianza. Y también, y muy importante, porque yo creo que ahora mismo hay una ruptura entre la dirección y la base de alcaldes. Hoy Junts es el partido de Puigdemont y es para la amnistía de Puigdemont, y hay que decirlo así. Y hay gente que dice, mientras estamos para sostener la amnistía de este señor, a lo mejor perdemos aquí, yo qué sé, 200 ayuntamientos, por así decirlo, ¿no? Entonces, también hay ese miedo de que hoy los intereses de la cúpula no son los del partido. Veremos qué es lo que ocurre el lunes en esa reunión en Perpiñá, que marcará un poco la agenda, el inicio por lo menos de la agenda política de la semana que viene, que se completará el jueves con la declaración, la comparecencia en la Comisión Coldo del Senado de Pedro Sánchez, y antes y sobre todo el miércoles, el día 29, que es el aniversario de la Dana. El Abierto. Ser podcast.
Y aquí en Radio Valencia, conmigo, Ana Durán. Ana, buen día. Hola, Sastre, buen día. Con esta novedad que les decía antes, que conocimos ayer, la jueza de Catarroja, que es la que está investigando qué ocurrió, cómo fue la gestión, ahora que hablábamos de gestión política, pues bueno, volvamos a la gestión política de la emergencia, la mayor emergencia a la que se han enfrentado los valencianos en la historia, que fue la Dana, decidió no llamar a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que, como saben, comió aquel día con Carlos Mazón, en la medida en que pudiera desviar la investigación hacia una persona que está aforada y, por tanto, perder la causa de su control. Ocurre que la Audiencia de Valencia, los 6 magistrados que componen la sala, han dicho, después de leer la carta de Maribel Vilaplana, reconsidere esta decisión a la jueza y sí que la va a tener que llamar a declarar como testigo y, por tanto, con obligación de decir verdad, para explicar por qué creemos que puede tener algo que decir que sea relevante para la investigación. Y eso es lo que ocurrió ayer, sobre lo que habló Mazón a la espera de que mañana se produzca la manifestación por el primer aniversario. Sí, la jueza de Catarroja además tardó apenas unas horas en asumir esa orden que le había dado la audiencia y cita a Maribel Vilaplana para el 3 de noviembre. Según el auto de la audiencia, la declaración debe acotarse a lo que la periodista pueda saber sobre las conversaciones entre Mazón y Pradas o sobre la reunión del CECOPI durante el tiempo que estuvieron juntos esa tarde. De esta forma se podría determinar si hay indicios sólidos para imputar al presidente, así lo dice claramente la audiencia, que ayer preguntado por esto dijo lo de siempre, que respeta los procesos judiciales. Ya lo ves que nunca hacemos valoraciones, lo que es importante es respetar los procesos y por eso no hacemos esas valoraciones. Ya lo habéis visto, otras administraciones no han optado por esta decisión, nosotros sí, que es el respeto permanente, en cualquier caso. Si Mazón termina imputado, la jueza Nuria Ruiz Tobarra, como decías, perdería la causa en favor del TSJ de una instrucción que apunta desde el principio a la responsabilidad de la Generalitat como responsable de la protección civil. Aún quedan por declarar en esa instrucción muchos testigos, algunos podrían ser muy relevantes, como el testimonio de Jorge Suárez, el subdirector de emergencias, o la propia Susana Camarero, la vicepresidenta del Consell, que aún no tiene fecha para declarar como testigo. Y todo esto sucede a las puertas de un fin de semana muy intenso, con el aniversario de la tragedia muy cercano el próximo miércoles, y esa manifestación convocada mañana por la tarde en Valencia, exigiendo por 12ª vez la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat. El miércoles, el día 29, haremos una edición especial de Hoy por Hoy desde Valencia. Ya la noche de antes, Aimar hará un Hora 25 también sobre el terreno. La cadena SER hará una programación especial, como no puede ser de otra manera, en este primer aniversario, y a ver cuál es mañana la imagen que da el centro de Valencia respecto a esta manifestación. Gracias, Ana. A vosotros. Hablábamos, vuelvo otra vez, Víctor, a la frase que nos ha dejado Anabel cuando nos decía, esto no es política en el sentido de no es política partidista, aquí se trata otra vez de saber qué ocurrió y, por tanto, de recabar toda la información, y por eso la relevancia del paso que ayer obligó a dar la Audiencia de Valencia a la jueza de Catarroja. Sí, yo creo que declarar siempre es bueno, aclaran las cosas, ¿no? Y ya la propia Vilaplana rectificó parcialmente su relato inicial, reconociendo que la comida fue de casi 4 horas, pero quien ha incurrido en contradicciones es el propio Consell y el propio Mazón, ¿no? Y además ha habido ocultaciones durante 11 meses de vídeos que revelan la forma de actuar de emergencias en las horas claves, que no es precisamente la forma de actuar que nos intentaron decir en los primeros días después de la tragedia, ¿no? Porque podíamos imaginar, ¿no?, que se discutió la posibilidad de enviar un SMS masivo antes de las 8:30, pero ahora sabemos con concreción pues que hubo unas iniciativas muy claras, por ejemplo, para enviarlo a las 5 de la tarde, etcétera. Todo esto se tiene que dilucidar, ¿no? Pero lo que parece claro es que no fue el caos que nos quisieron vender, ¿no? Fue el propio Partido Popular el que durante los primeros meses intentó difundir esta idea de que hubo un caos, ¿no? Que en este caos pues hacíamos caso a los técnicos, no teníamos información suficiente. Pues bueno, no hubo apagón informativo, no parece que fuera un caos, y sí que parece que hubo opciones alternativas en la mesa, por ejemplo, envío de SMS a las 5 de la tarde, ¿no? Y yo creo que esto es muy importante. Es verdad que el Partido Popular está mirando las encuestas, es verdad que Mazón está muy tocado, pero el Partido Popular no está tan tocado. La derecha, según la mayoría de las encuestas, continuaría gobernando, que solo sea por la fragmentación de la izquierda en Valencia. Yo creo que se agarran un poco a eso, pero la verdad es que la figura política de Mazón, y ya veremos cómo avanzará en los próximos meses las investigaciones, está pues finiquitada, o deberíamos pensar que está finiquitada, ¿no? Me queda muy poco tiempo, 1 minuto para cada uno, Antón. Bueno, yo creo que la conclusión es muy clara. Primero, la decisión se toma por unanimidad. Segundo, dice y explica lo garantista que está siendo la instrucción de la jueza Nuria Ruiz Tobarra,
que ha sido obligada. Yo no quería llamar a esta testigo precisamente para mantener la integridad del sumario y de la investigación. Y un tercer elemento que yo creo que es una reflexión obligada, ¿no? Cuando desaparece el agua, la verdad emerge y la realidad emerge, y es lo que le está pasando a Carlos Mazón. Por mucho que corra, siempre, antes o después, acabará en su famosa comida y en lo que no ha sido capaz de explicar, que es qué hizo en la tarde más importante de su vida, y seguramente la tarde más importante de la vida de muchísimos valencianos, cuando más necesitaban a su presidente. Contigo cierro, Estefanía. Sí, la declaración de Maribel Vilaplana a mí me parece fundamental, porque si ella estaba allí y asistió a llamadas que hizo Mazón, tiene mucha información, yo creo, relevante para el caso. Y luego también recordar que ella tuvo un poco ese cambio de versión. Primero dijo que había estado allí entre las 3 y las 5:45, se había marchado, y luego dijo que sobre las 6:45. Más allá de eso, lo que me parece clamoroso de todo este caso es que para diferenciar lo que eran las competencias de la Comunidad Valenciana ha tenido que intervenir la justicia. Lo que es clarísimo es que las competencias de emergencias son de las comunidades autónomas, de protección civil, los que tenían la responsabilidad de enviar esas alertas. Y a partir de ahí, si hay responsabilidad penal o no, o del tipo que haya. Pero yo creo que aquí el PP ha intentado emborronar, bueno, aquí la responsabilidad es de todos, y si es de todos no es de nadie. Se ha criticado que el Gobierno de España a lo mejor podría haber hecho más en el post, pero en el antes, las competencias, insisto, de emergencias y alertas son de las comunidades autónomas. Que el tercer trimestre de año deja, Estefanía, más trabajadores y más parados. Sí, en los últimos años el número de desempleados que deja el tercer trimestre es irregular. En esta ocasión han sido 60.000 parados más. El año pasado fueron, por ejemplo, 1.000 menos. La tasa de paro es el principal indicador que deja esta estadística y sube ligeramente hasta el 10,45% y con diferencias muy significativas entre autonomías. 10 puntos porcentuales separan Andalucía, que se lleva la peor parte, y Baleares. Estos datos que deja el INE recogen también que la creación de empleo continuó entre julio y septiembre en plena campaña estival. Tenemos 118.400 ocupados más. Es una cifra inferior a la que vimos en años anteriores y también es inferior a la del trimestre anterior, cuando se produjo todo ese boom de contrataciones de cara a la campaña de verano. Aún así, Sastre, en este momento tenemos récord de trabajadores, casi 22.400, el nivel más bajo de paro desde el año 2007, y todo esto sin olvidarnos de una población activa, es decir, quienes dicen estar buscando empleo, que supera los 25 millones de personas. Estefanía, gracias. Gitana que tú serás, como la farsa moneda que de mano en mano va y ninguno se la queda. Ana Osné, Pepe Rubio, buenos días. Buenos días, qué temazo. Y ¿a que sí? Bueno, pues de entrada comerás flores, ¿eh? Gracias. Para empezar, ¿eh? Bueno, qué manera más sutil de decirme cosas, te Pepe digo Rubio. así. No, mira, es un libro que se llama Comerás flores, de Lucía Solla Sobral, una gallega, que es su primera novela. Y la verdad es que de este libro, mira que yo odio las fajas. No hay cosa que odie más que la faja. Pues hasta la faja me gusta de este libro. Es preciosa la faja de este libro, que va acorde con la portada. Bueno, es una historia muy dura. Para mí es un thriller psicológico de la violencia machista. Se sufre, se disfruta la novela, pero a la vez se sufre. Hay un momento que tienes que parar, lo digo, lo adelanto. Sí. Y bueno, pero a la vez es también pura poesía y un libro muy, muy necesario. De verdad que es muy necesario leer este libro, de Lucía Solla Sobral, Comerás flores, del que vamos a hablar en 10 minutos aproximadamente. ¿En la biblioteca? En la biblioteca. Eso es. Y además nos tienen que llamar los oyentes al 900-100-800, porque no solo vamos a hablar de este libro, también de los que quieran ustedes. 900-100-800 para que nos llamen y nos digan qué libro debe estar en nuestra biblioteca desde ya. 900-100-800, ese libro que les ha marcado y que quieren que el resto de los oyentes también lean. Venga, ¿y luego? Y después, esta farsa monea sonará en directo con el canto y la presencia de Rosalinda Galán. Es la artista a la que Fernando Neira nos propone conocer, porque mezcla sus raíces con la electrónica, tiene una propuesta muy, muy moderna. Nació folclórica, se va a presentar aquí a partir de las 11, va a estar en el Benidorm Fest este año y tendremos disco de la semana, hablaremos de biopics, de películas sobre artistas o discos como el de Springsteen, que se ha estrenado hoy. Y luego Aitor, que vendrá a
a partir de las 12. De momento yo despido a Antón Losada, a Estefanía Molina y a Víctor Lapuente. Que tengáis un buen fin de semana. Gracias. Igualmente. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.